Bueno, hemos empezado con las entrevistas que dijimos que íbamos a hacer en el canal y hemos querido empezar con Jaime Redondo, portavoz de comunicación de Jóvenes Nucleares. Jóvenes Nucleares, bueno, es una, bueno, no sé decir plataforma, pero es un colectivo que se dedica a hacer difusión y la defensa del uso de energía nuclear. Desde nuestra perspectiva, creo que hacen una labor encomiable a favor de la ciencia. Y bueno, para nosotros es un verdadero orgullo que hayáis decidido darnos la entrevista y que estés aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias. El honor es nuestro. Muchas gracias por la invitación. Nosotros al final somos una asociación de jóvenes profesionales del sector nuclear. Somos una comisión de la Sociedad Nuclear Española, pero bueno, tenemos nuestras propias bases y nuestros propios estatutos y al final nuestros pilares son la difusión o la divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear. Luego también ayudamos a la incorporación de los jóvenes al sector laboral y al sector académico en la industria nuclear. Y luego también, por último, nuestro otro pilar es la transmisión del conocimiento de generaciones más antiguas, digamos, a las nuevas generaciones de la industria nuclear. Entonces, esos son los tres pilares en los que nos basamos y, bueno, estamos celebrando ahora mismo nuestro 25 aniversario este año, en 2021. Y justo estuve haciendo un vídeo de entrevistas a todos los presidentes y tengo una buena visión ahora mismo de todo lo que hemos evolucionado durante estos 25 años. Me hablaban de que hace prácticamente 10 años no llegábamos ni a los 70 miembros y ahora es un poco un tema de debate, pero estamos en los millares de miembros, con lo cual hemos avanzado mucho. O sea, has dicho 25 años de Jóvenes Nucleares. 25 años de Jóvenes Nucleares, correcto. Vamos, que los que ya no son tan jóvenes. Sí, al final hubo un momento que nosotros al final en nuestros estatutos en verdad ponemos que joven se es de espíritu, pero luego sí que tenemos reglas no escritas, ¿no? Que ya a partir de cierta edad pues intentan entrar en Jóvenes Nucleares. Nosotros como miembros de corazón les aceptamos, pero ya luego como miembros oficiales pues ya a lo mejor les derivamos a la Sociedad Nuclear Española. Bueno, Jaime, decirte que por mi parte también es un honor teneros por aquí porque el dogma de la energía nuclear en España es indiscutible. Bueno, que en España, en Europa yo diría, y a nivel mundial, con toda esta ola, ¿no?, de desinformación que hay. Y aunque toda la comunidad científica, digamos, cada vez avanza más en clarificar estos hechos y gracias a la divulgación de gente como vosotros, cada vez más gente le tiene menos miedo a la palabra nuclear, ¿no?, y a la energía, sigue siendo algo muy polémico y muy tabú. Entonces, yo creo que molaría también que empezásemos hablando de qué es en sí, ¿no?, la energía nuclear, en qué consiste y cómo funciona para que la gente sepa de qué es lo que estamos hablando aquí, porque yo creo que hay mucha gente pensando, están hablando de destruir España, ¿no? Es el objeto de su entrevista. Entonces vamos a hablar un poco de la energía en sí y, si te parece, darnos una breve explicación para que lo podamos entender todos. Sí, vamos a ver cómo de breve puedo ser, pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a física nuclear para la gente de a pie. De lo primero que tenemos que hablar es de la radiactividad, ¿vale? Nosotros al final tenemos un átomo y en el núcleo del átomo tenemos tres fuerzas que están en equilibrio, o eso intentamos, que estén en equilibrio. La primera, que es una que llamamos la fuerza débil, que es la fuerza gravitacional, que es la que al final dos cuerpos, por el hecho de tener una masa, pues se atraen. La segunda que tenemos es la fuerza electromagnética, que es por el hecho de tener, de tener carga, de tener en el átomo tenemos dentro los protones y los neutrones y alrededor los electrones orbitando. Entonces, estos protones y electrones, los neutrones no tienen carga, pero estos protones y electrones tienen una carga electromagnética. ¿Qué pasa? Al final, los imanes, como siempre hemos sabido, polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, en el núcleo del átomo lo que tenemos son las partículas que son los protones que tienen carga positiva y entonces decimos, si tienen una carga positiva y sabemos que la fuerza electromagnética es mucho más fuerte que la fuerza gravitacional, ¿cómo narices se están manteniendo ahí juntos en el átomo?
Y entonces lo que hemos descubierto es que hay una tercera fuerza, que se llama la fuerza nuclear, que actúa cuando estamos en distancias muy, muy, muy cortas. Estamos hablando de distancias infinitesimales. Y que lo que hace es que atrae estas partículas, los protones y los neutrones, los atrae entre sí para formar el núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la fuerza gravitacional, ya hemos dicho que es prácticamente que no aplica dentro de este equilibrio de fuerzas, es prácticamente despreciable, y entonces tenemos nuestra fuerza electromagnética y nuestra fuerza nuclear, que es lo que hace que el átomo esté en equilibrio y esté juntito. ¿Qué hemos dicho? Que esto está en equilibrio, pero al ser esa distancia tan pequeña, la que necesitamos para que la fuerza nuclear sea eficiente, en el momento en el que aquello se desequilibra un poco, ya empezamos a tener un desequilibrio de fuerzas, que es lo que veremos luego, que es lo que nos llevará a la fisión. Pero por empezar, lo que tenemos es un equilibrio de fuerzas. ¿Este equilibrio de fuerzas es siempre así? No, no es siempre así. Hay en determinados átomos que tenemos un desequilibrio de fuerzas, tenemos un estado energético excitado. Nosotros normalmente tenemos a los átomos en un estado estable, que lo llamamos, pero después los átomos también pueden tener un exceso de energía. A mí siempre me gusta poner la analogía de un niño al que le has dado un Red Bull para beber. Entonces, ¿qué le pasa al niño? El niño tiene un exceso de energía brutal y ¿qué necesita? Necesita soltar esa energía, de alguna manera. Pues normalmente el niño sale a correr. ¿Qué maneras tenemos de que estos átomos suelten esa energía, estos átomos que son inestables, algunos de ellos suelten este exceso de energía que tienen? A través de emisiones de radiactividad, que es lo que llamamos, ¿vale? Entonces, ya hemos definido la radiactividad como un evento en el cual un átomo desprende un exceso de energía que tiene. Esta radiactividad, ¿qué formas puede tener? Puede, literalmente, el átomo quitarse una parte de sí y lanzarla, como si yo tengo un exceso de energía y me corto el brazo y lo lanzo, que es lo que llamamos a través de las emisiones de partículas. Puede emitir o una partícula alfa, que son 2 protones y 2 neutrones del núcleo, le sobran, tiene tanta energía que le sobran y las suelta. Entonces, para entrar en este equilibrio de fuerzas del que estábamos hablando antes. Puede soltar una partícula beta, que no deja de ser una carga positiva o negativa, por eso tenemos betas positivas y betas negativas, desde el núcleo. O puede emitir un neutrón, ¿de acuerdo? Esas son las 3 emisiones que tenemos de partículas y luego nos podemos ir a las emisiones de fotones, ¿vale? Que ya son radiaciones electromagnéticas que pueden ser o bien desde el núcleo o bien desde la corteza. Si la emisión es un fotón desde el núcleo, es lo que llamamos un rayo gamma, como la onda vital de Goku mítica, pues eso sería, ¿no? Un rayo Gracias, gamma, Jaime. desde el núcleo, o Yo si me no, estaba perdiendo. desde la corteza son haces de luz. O desde la corteza, una emisión de un electrón que al final, como hace que uno de los electrones cambie de orbital, pues ese cambio orbital, ese cambio de energía va a emitir también lo que llamamos los rayos X, que al final es lo que utilizamos en técnicas de radiodiagnóstico. Entonces, una vez que hemos definido estas radiaciones, lo que tenemos que entender es qué pasa con ellas. Son radiaciones del tipo ionizante. Nosotros al final siempre tenemos las radiaciones, ondas electromagnéticas, ondas microondas, la luz, etcétera. Todo esto son radiaciones. ¿Qué particularidad tiene la radiación ionizante? Pues como su propio nombre indica, que ioniza. Es decir, que puede producir iones. Estos iones, que no dejan de ser átomos que tienen una carga, bien positiva o bien negativa, pueden reaccionar y relacionarse con el ambiente que tienen alrededor. ¿Qué pasa con esto? Que ya es cuando empezamos a tener peligro a nuestra biología. Empieza a tener efectos biológicos cuando, o bien de manera indirecta, en las células que tenemos se ioniza el agua que está dentro de las células, con lo cual se vuelve tóxica, o bien directamente nos ataca al ADN, rompiendo cadenas de información. Entonces, esta es la manera en la que esta radiación ionizante que hemos descrito, o bien a base de partículas, o bien a base de radiación electromagnética, puede tener consecuencias en los seres vivos, ¿vale? Entonces, una vez ya que hemos entendido que puede ser peligrosa,
vamos a entender también qué se puede hacer con ella, ¿no? Y ya es cuando entramos, vamos a ir avanzando un poquito, y es cuando entramos en, oye, aparte de esto que hemos hablado de los rayos X, de que podemos utilizar los neutrones también para hacer otro tipo de inspecciones, los rayos gamma también los podemos utilizar para hacer gammagrafías, etcétera. Luego, ¿qué más sabemos? Que aparte, en estos átomos que son inestables, si los bombardeamos con un neutrón, podemos conseguir que estos átomos se separen. Se separen estos átomos muy pesados, que al final, tú imagínate, una partícula de agua muy, muy, muy pesada a la que le das con un balín, pues vas a conseguir que la partícula de agua, al darle con el balín, se va a separar un poco, y ya es ahí cuando las fuerzas nucleares no funcionan, con lo cual acabamos fisionando el átomo. ¿Y qué pasa aquí? Que lo que descubrimos es que siempre hemos pensado que la masa ni se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que a estos niveles cuánticos resulta que el átomo que tenía al principio no pesa lo mismo que los dos productos que yo tengo al final. Estos dos productos del final pesan un poco menos que el átomo que yo tenía al principio. ¿Qué ha pasado? Pues que parte de esa masa se ha convertido, por la mítica ecuación de Einstein que pensábamos que nunca ninguno de nosotros entendíamos, la de la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado, pues resulta que sí que hemos tenido ahí una pequeña parte de masa, una pequeña porción de masa que se ha convertido en energía. En una energía brutal, ¿vale? Porque al final lo estamos multiplicando por la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. Entonces es aquí donde conseguimos esa energía en las reacciones de fisión. ¿Qué pasa en las reacciones de fusión? Pues todo lo contrario, pero con el mismo resultado, que es, yo tengo dos átomos muy ligeros. Antes estábamos hablando de átomos pesados. Siempre que hablamos de fisión hablamos del uranio, del plutonio, etc. Ahora estamos hablando de átomos muy ligeros, el hidrógeno, e isótopos del hidrógeno, el deuterio, el tritio. ¿Qué voy a hacer con estos dos átomos muy ligeros, el deuterio y el tritio? Los voy a juntar. Al juntarlos, ¿qué va a pasar? Que resulta que lo que antes pesaba una cantidad, ahora al estar junto, pesa un poquito menos. ¿Qué ha pasado? Esa diferencia de masa se ha vuelto a convertir en energía. Es incluso más energética, es hasta tres veces más energética que la de fisión, ¿vale? O sea que la tecnología de fusión es incluso más aprovechable que la de fisión, y luego además lo que tenemos es que lo que formamos es un átomo de helio, que helio tenemos en la atmósfera y sabemos que es un gas inerte. Con lo cual, el principal problema de la fisión que tenemos, que es estos dos productos de los que luego hablaremos, que nos dan bastantes quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Porque siguen siendo radiactivos, con lo cual siguen emitiendo esta radiación ionizante que hablábamos antes, que tiene efectos perjudiciales para la salud en caso de estar expuestos a ellas. En el caso de la fusión no la tenemos. Es por eso por lo que siempre se intenta buscar la fusión en vez de la fisión, porque la fusión es una tecnología mucho más limpia y además energéticamente mucho más potente. Lo que no quiere decir que la fisión es increíblemente potente. Si hablamos de equivalencias energéticas, al final la unidad mínima de combustible nuclear, que lo llamamos, que son las pastillas de uranio de más o menos este tamaño, de esta parte del dedo, estaríamos hablando del equivalente a 565 litros de petróleo, casi una tonelada de carbón, casi 500 metros cúbicos de gas natural. Hicimos una comparación hace poco, hicimos un cálculo hace poco que decía que en un reactor nuclear, que más o menos, para que nos hagamos una idea, pensemos en un cilindro de 4x4, ¿vale? Pues en un reactor nuclear tenemos la misma cantidad almacenada, equivalente en petróleo a 40 barcos como el Ever Given, que se atascó en el canal de Suez. Pues 40 barcos de esos llenos de petróleo es lo mismo que tenemos en un reactor nuclear, para que nos hagamos la idea de la cantidad de energía que tenemos en una mínima pastilla de uranio y lo que somos capaces de generar con esta energía. Que principalmente, ¿para qué la utilizamos? Pues para electricidad, la utilizamos para medicina, como he hablado, técnicas de diagnóstico, tratamientos contra enfermedades, la utilizamos en industria, la utilizamos en hidrología, en agricultura, en alimentación, etc. Sí, a grandes rasgos, esa sería un poco la explicación de cómo funciona la tecnología nuclear. ¿Cuántas centrales nucleares quedan ahora en España?
y también queríamos saber si se van a cerrar al final, porque con el gobierno que hay ahora, ellos están intentando que se cierren. Vamos a ello. Al final en España lo que tenemos son 5 centrales con 7 reactores. Hay muchas veces que no distinguimos entre central y reactor, es importante porque lo que al final nos cuenta es el reactor. Hay centrales en España, como la de Almaraz o la de Ascó, que tienen varias unidades, que lo llamamos varios reactores. Almaraz tiene 2 reactores y Ascó tiene 2 reactores. Entonces tenemos 5 centrales. Almaraz, que está en Cáceres, la central nuclear de Trillo, que está en Guadalajara, la central nuclear de Cofrentes, que está en Valencia, y luego las centrales nucleares de Vandellós 2 y Ascó, que están en la provincia de Tarragona. Entonces, esos son los 7 reactores que tenemos. El calendario de cierre que tenemos ahora mismo es el siguiente. En Almaraz, las 2 centrales deberían cerrar, los 2 reactores deberían cerrar en el año 27 y en el 28, las de Ascó en el 29 y en el 30, Cofrentes en el 33, Vandellós en el 34 y, por último, la central nuclear de Trillo en el 35. Se van a cerrar. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el mítico PNIEC, que básicamente lo que nos dice es cómo va a ser nuestra transición energética de aquí desde el año 2021 al 2030, lo que dice es, el objetivo del plan es reducir en un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Entonces, lo que los estudios dicen es que cerrando el parque nuclear a corto plazo es incompatible con conseguir estos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Si cerramos el parque nuclear, al final, lo que va a pasar es que va a aumentar la contribución del gas natural, porque al final el mercado eléctrico o el mix energético que tenemos es muy simple. Tenemos básicamente 3 actores. Tenemos las energías renovables. Primero vamos a hablar de 2 actores y luego uno de esos actores lo voy a dividir en 2. Tenemos las energías renovables y las energías que podemos llamar base. Las energías renovables, lo que sabemos es que son intermitentes, dependemos de la luz solar o dependemos también del viento, y después tenemos las energías bases que digamos que podemos generar a demanda. Cuando yo quiera puedo generar esa electricidad. Dentro de que son tus clásicas energías térmicas. Dentro de esas energías térmicas, nosotros, ¿en qué diferenciamos? En nucleares y fósiles. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia? Que es al final de lo que está hablando el PNIEC. Las emisiones de gases de efecto invernadero. La nuclear, como hemos hablado, lo que estamos es fisionando átomos. En ningún momento estamos quemando carbono, con lo cual no tenemos emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que tanto el carbón como el gas natural sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esa dicotomía de queremos renovables, pero es que también queremos consumir electricidad. Necesitamos una fuente de respaldo a las energías renovables cuando no estén disponibles. Y es que ya hemos dicho que las energías que están disponibles a demanda son la energía nuclear o las energías fósiles. No hay más a ello. Por eso, siempre que a nosotros nos intentan llevar al debate de no, nuclear o renovables, es que para nosotros no es un debate, porque no es una posición antagonista en ningún momento. Nosotros lo que defendemos es nuclear y renovables. ¿Cómo no vamos a utilizar las energías renovables? ¿Para qué vamos a desperdiciar las energías renovables? Pero es que no podemos depender de la intermitencia de las energías renovables siempre. Con lo cual, por eso necesitamos una energía de respaldo. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que la gente defiende es que sea la nuclear o el gas natural. No hay nadie que ahora mismo, a día de hoy, pueda defender un mix 100% renovable porque no existe. Entonces, ni el PNIEC lo dice. Entonces, el PNIEC que dice, oye, tenemos que bajar las emisiones. Vamos a cerrar el parque nuclear, pero bueno, también dice que en caso de cerrar el parque nuclear siempre tiene que asegurarse la viabilidad del suministro y la viabilidad de estos objetivos de emisiones que nos hemos marcado. Entonces, es donde estamos ahí en la dicotomía de queremos cerrar el parque nuclear, pero también queremos respetar los objetivos de emisiones que nos hemos propuesto. Lo que dicen los estudios es que no pueden ser las dos. Claro, yo, Jaime, te quería preguntar por eso justamente bueno, lo has respondido un poco, ¿no? De que cuánto realmente contamina esta energía nuclear. Y yo creo que también una de las preocupaciones más
a las que más se suele acudir para intentar enterrar, ¿no?, la posibilidad nuclear es el tema de los residuos. Si podrías abordar este tema también, porque es algo que pues ha habido poblaciones que se han quejado, ¿no?, en los míticos cementerios y yo creo que es una de las cosas que la gente siempre se plantea, ¿no?, en cuanto a contaminación, digamos, más allá del CO2 también. Sí, al final, como hemos hablado, la fisión no emite gases de efecto invernadero. Al final, lo que se hace para todas las energías, lo que se estudia es cuánto se emite en todo su ciclo. Es decir, por ejemplo, para la eólica, nosotros diríamos, la eólica no contamina, la eólica es el viento. No sería cierto, ¿por qué? Porque al final lo que tenemos que hacer es, tenemos que minar todos los materiales que se utilizan para crear los aerogeneradores, se tienen que hacer ciertos trabajos de mantenimiento que quizás sí que utilicen energía, motores diésel que se puedan utilizar, por ejemplo, para llevar el camión, el transporte literalmente de las aspas de los aerogeneradores. Son emisiones que sí que se pueden acarrear al ciclo. Entonces, siempre que hablamos, tenemos que hablar en todo el ciclo. El IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, hizo un estudio en 2014 diciendo, vale, cuáles son las emisiones de cada fuente de energía en todo el ciclo. Y al final lo que se descubrió es que la nuclear emitía lo mismo que la solar, que la eólica, perdón, la mitad que la solar. Pero es que estamos hablando de nada. Estamos hablando, Es que muy obviamente, fuerte, de muy es muy poco, fuerte. pero en todo el ciclo, la nuclear lo mismo que la eólica, la mitad que la solar, y obviamente estamos hablando de que la nuclear y la eólica estaban en los 12 gramos de CO2 emitido por cada kilovatio hora producido. Estamos hablando de que la solar está en 24, la geotérmica, etcétera, pues estaba en 27, etcétera. Luego estamos hablando del gas natural, que está en 500 gramos de CO2 por kilovatio hora producido, y luego ya estamos hablando del carbón, que es que nos estamos acercando ya casi a los 1000 gramos de CO2 por kilovatio hora producido. Entonces, lo que estamos viendo es, obviamente, no contamina. Luego, lo que me estabas hablando del tema de los residuos al final hay que diferenciarlos por el tiempo o por la actividad que tienen, ¿vale? No es lo mismo un residuo que va a estar emitiendo actividad, porque al final lo que hemos dicho es que el átomo tiene un exceso de energía que va soltando. Llega un momento en el que ese exceso de energía ya no es tal. El átomo se encuentra estable, se encuentra en equilibrio, ya no es radiactivo y es como cualquier piedra que podamos tener en un parque. Lo que importa es cuánto tiempo tarda en desaparecer, en desintegrarse, en desaparecer ese exceso de energía del que estamos hablando. Dependiendo de si estamos hablando de decenas a cientos de años, hablamos de residuos de baja y de media actividad, y ya cuando estamos hablando de más tiempo, hablamos de residuos de alta actividad. ¿Vale? Los de baja y media actividad, como hemos dicho, decenas o cientos de años, que pueden ser aquellos que provengan de la investigación, hospitales, industria, minería, todos estos, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a llevar a lo que tú llamabas, o comúnmente algunos quieren llamar cementerios, que lo que se llaman son... Es una palabra tétrica. Sí, al final, hombre, pero porque siempre se intenta, ¿no?, hablar de basura nuclear, cementerios, son palabras que a todos nos suenan muy bien, con lo cual hacen que nuestra perspectiva de la energía nuclear sea buena. Nosotros lo que hablamos Claro, está todo muy bien pensado, sí. Sí, está peligrosamente preparado, que diría el Cholo Simeone. Nosotros lo que hablamos es de almacenes temporales centralizados. Tenemos el almacén temporal del Cabril, que está en Córdoba, donde lo que se hacen es se llevan todos estos residuos radiactivos de media y baja actividad, se embidonan en bidones, como los míticos contenedores estos de los Simpson que siempre pensamos. Sí. Pues estos, lo que pasa es que no son verdes, ¿vale? Simplemente se les echa un montón de hormigón dentro, ya que el hormigón es un material que ayuda mucho al apantallamiento de la radiación, y se acaban metiendo en células. Estas células, obviamente, están supervisadas. Yo he estado ahí inspeccionándolas. Están supervisadas. Tema de filtraciones, está todo. El monitoreo radiológico que se lleva a cabo es muy extenso, y al final lo que se hará con todas estas células es, una vez que esto se haya terminado su periodo de licenciamiento, que es el periodo de desintegración que tienen estos residuos,
una vez que ya aquello no emita radiactividad, se tapará con tierra, se plantarán algunos arbolitos para que aquello quede como estaba y se puede ir al Cabril a ver la maqueta que tienen de cómo acabará todo una vez que estos residuos, dentro de 100 años, ya no sean tal. Y luego ya otra cosa que tenemos que hablar es de los residuos de alta actividad, que suelen ser el combustible irradiado, que primero, como hemos visto, tenemos estos residuos radiactivos al principio que son tienen mucha radiactividad y al emitir radiactividad lo que pasa es que emites calor, ¿vale? Esta radiactividad al final, ¿qué pasa? Pues se acaba parando en el ambiente en el que está, pero emite calor, hace que el material se caliente. ¿Qué necesitamos hacer en un principio? Refrigerarlo, pasar agua a través de ello para refrigerarlo. Por eso al principio lo que hacemos es nada más sacarlos del reactor, los metemos en una piscina, que se llaman piscinas de combustible. ¿Para qué? Para que vayan decayendo, para que vayan liberando ese calor residual que tienen por motivo de su radiactividad y poco a poco ya van decayendo hasta que ya no emiten tanto calor, siguen siendo radiactivos y van a ser radiactivos durante bastantes años, porque una de las cosas que luego acabaremos hablando es un poco de los residuos, de los tipos de residuos que tenemos. Y entonces lo que hacemos ya es sacarlos a contenedores que pueden ser refrigerados por el aire. Por el aire normal que tenemos, no hace falta ni tener una ventilación forzada, no hace falta tener aquí un ventilador que los esté refrigerando todo el aire, todo el rato, sino simplemente por la propia convección natural, al final el aire cuando se calienta sube hacia arriba. Pues en cuanto el aire se calienta sube hacia arriba y entra aire nuevo fresco y a través de la convección natural estos elementos combustibles pues se acaban refrigerando solos. Ahora mismo, ¿dónde se están refrigerando? En lo que llamamos almacenes temporales individualizados. Temporales, porque obviamente no van a estar ahí siempre. Individualizados porque son individuales de cada una de las centrales. ¿La idea cuál es? Hacer como tienen países como Francia, que tienen almacenes temporales centralizados. Oiga, yo voy a coger todos mis residuos, los voy a tener en el mismo sitio, los voy a tener todos juntos, sobre todo porque a futuro en España y en el presente, como hacen otros países como Francia, Rusia, Estados Unidos, estos residuos se pueden reciclar. Porque ahora hablaremos un poquito de qué es exactamente lo que sale de ahí. Y ahí estarán durante decenas de años hasta que ya los podamos meter, pues debido a su actividad, en la solución técnica que ahora mismo está consensuada, que son los almacenes geológicos profundos. Lugares estables desde el punto de vista tectónico, pensémoslo, lugares geológicamente estables que se les llaman a cientos de metros bajo tierra, donde se puede demostrar que aquí pueden estar durante todos esos cientos de miles de años de los que hablábamos sin ser un peligro para las sociedades futuras. Ahora, hablemos bien de lo que sale de ahí. Al final, el combustible que estamos metiendo es uranio, pero el uranio, no todo el uranio es el mismo, ¿vale? Tenemos lo que se llaman isótopos del uranio. Isótopo, que es un elemento químico que es lo mismo, pero con alguna propiedad diferente, como pueda ser el hidrógeno. El hidrógeno, por ejemplo, ¿qué tiene? El hidrógeno tiene un electrón en su corteza y un protón en su núcleo. Después tenemos el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de protones en el núcleo, 1, pero tiene un neutrón en el núcleo. Con lo cual, dentro tiene dos partículas, protón y neutrón, químicamente igual que el hidrógeno, pero con alguna propiedad distinta. Y luego tenemos el tritio, que tiene dos neutrones. Pues en el uranio nos pasa lo mismo. En el uranio, si nosotros cogemos una roca, el 99,7% de la roca va a ser el isótopo 238 del uranio, el famoso uranio 238. Y el 0,3% va a ser uranio 235, el famoso uranio 235. ¿Cuál es esta característica que tienen diferente entre ellos? Que uno de ellos tiene más probabilidad de fisionar que otro dentro de un reactor, ¿vale? Tendríamos que meternos luego un poco en hablar en el reactor, pero por así decirlo, tiene más probabilidades de fisionar dentro de un reactor que el otro. Entonces, ¿qué nos pasa? Necesitamos
más uranio 235, que es el que vamos a hacer fisionar en nuestros reactores tradicionales. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a intentar ese 99,7% versus 0,3%, voy a intentar subir el porcentaje de uranio 235 que yo tengo, ¿vale? Que es lo que se llama enriquecer el uranio, ¿vale? Voy a subir a unos porcentajes de alrededor del 5% para tener el 5% de uranio 235 y el 95% de uranio 238. Cuando hablamos de enriquecimiento, lo primero que nos viene a la cabeza es bomba nuclear, ¿no? Sí. Cuando hablamos ya entonces de bombas nucleares, lo que estamos hablando son de grados de enriquecimiento cercanos al 90-95%, ¿vale? Por eso, el combustible nuclear no se puede utilizar con fines no pacíficos. Lo que sí que se puede utilizar son combustible que se utiliza para fines no pacíficos como combustible nuclear, disolviendo en uranio 238. Que es, bueno, lo que se hizo el desarme nuclear de la Guerra Fría, pues lo que consistió al final fue en coger cabezas nucleares que se acabaron utilizando como combustible en reactores nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando lo he metido en el reactor, al final lo que acabo sacando, o sea, lo que acabo quemando es ese uranio 235, que acaba siendo todos los elementos de la tabla periódica, porque cuando separamos el uranio 235 no siempre me queda lo mismo. No es que me quede esto y esto, sino que me acaba quedando, pues unas veces me queda estroncio, yodo y otras xenón y berilio, etc. Me pueden quedar muchísimas cosas. Pero todas radiactivas, pero es ese 5%. El resto, el otro 95%, es prácticamente lo que yo metí. Es uranio 298, al que no le ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no interacciona con los neutrones. Sí que puedo interaccionar con una infinitésima parte de los neutrones, pero principalmente los neutrones que yo tengo en un reactor van a interaccionar con el uranio 235. Con lo cual, ese 95% de uranio 238 no lo puedo separar de ese 5% de lo que sí que podemos llamar combustible gastado y quedarme con ese uranio 238 que en el futuro puedo quemar en otros reactores. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que tienen hecho en Estados Unidos, eso es lo que tienen hecho en Francia, eso es lo que tienen hecho en Rusia. Tienen lo que se llama uranio empobrecido, que a día de hoy ya están utilizando como combustible en algunos reactores rusos. Pero siempre que nos hablan de, igual os suena el término reactores rápidos, cuando hablamos de rápido y lento, lo que estamos hablando es del tipo de neutrón que utilizamos para fisionar ese átomo de uranio. El uranio 235 lo que fisiona es con neutrones muy lentos, por eso necesitamos los neutrones que salen de la fisión. Al final yo cuando fisiono un átomo, lo que me sale es parte 1, parte 2, pero también me salen neutrones. Otras balitas que yo voy a utilizar para que impacten con otros átomos y hagan fisiones. ¿Qué pasa? Yo esas balitas que salen, esos neutrones que salen, los tengo que ralentizar en lo que se llama un moderador, ¿vale? Salen muy rápido y yo lo tengo que poner muy lentito, lo tengo que frenar para que llegue al uranio 235 y ¡pam!, lo fisione, ¿vale? Al final, ¿qué vamos a conseguir? Con reactores rápidos vamos a poder quemar ese uranio 238 con neutrones rápidos, ¿vale? Y de esta manera poder utilizar todo ese uranio que hemos estado, que hemos tratado como gastado, como basura, como se dice, como residuo, que en verdad no es residuo, es combustible para el futuro. Y otra de las cosas otra de las líneas de investigación en las que se está investigando, valga la redundancia, es en la transmutación. ¿En qué consiste? Al final, estos residuos que tenemos que nos duran cientos de miles de años, lo que son elementos de la tabla periódica, más allá del uranio, lo que llamamos actínidos y transuránidos. ¿Qué pasa? Hay átomos de este uranio 238 que hemos dicho que no fisiona, pero que a veces cogen el neutrón y se lo quedan. Y se transforman en neptunio 239, plutonio 239, etcétera. Que estos átomos sí que son los que tardan cientos de miles de años en desintegrarse. Los otros, los que hemos dicho que son productos de fisión, estos en decenas o en cientos de años dejan ya de ser radiactivos. Lo que nos importan son esos actínidos, esos transuránidos, que tardan cientos de miles de años en desintegrarse. ¿En qué se está investigando? Reactores que lo que hagan sean separar esos átomos transuránidos, esos actínidos, ¿para qué? Para disminuir
su tiempo de decaimiento y que ya en vez de ser cientos de miles de años, lo que estemos hablando sean de decenas o de cientos de años. La verdad es que suena muy diferente lo que has dicho de almacén temporal a cementerio de residuos nucleares o basurero nuclear. Cementerio, sí. Sí, yo hay veces que me mandan noticias y tal, entonces directamente antes de leerme la noticia, primero lo que hago es buscar y pongo basura. Entonces a lo mejor veo que me aparece 10 veces la palabra basura y luego cementerio y que me aparece 15 veces la palabra cementerio. Entonces, sí. La verdad es que es llamativo, ¿eh? Yo según lo has dicho estaba dándole vueltas y digo, es que eso es lo que ponen los artículos en la mayoría que hay sobre energía nuclear. Otra cuestión que relacionada con todo esto que estás diciendo, ya no solo de los residuos, sino de la seguridad en sí, hay mucho mito por las películas de típico accidente nuclear, cuando en realidad no. Está el caso de Chernóbil, que sí que es una lástima por el atraso, yo supongo que es por el atraso manifiesto que tenían y falta de seguridad, pero la energía nuclear en sí, ¿cuántos accidentes ha habido en Europa graves, aparte de ese? Entonces, sobre todo accidentes graves en Europa, solo de Chernóbil, y a nivel mundial los accidentes, siempre hablamos de yo le llamo la Santísima Trinidad de aquella manera porque además te habla de los 3 tipos de accidentes nucleares que pueden haber, que son el accidente de Chernóbil, el accidente de Fukushima y el accidente de Three Mile Island, que es un accidente muy desconocido, pero del que la industria nuclear más ha aprendido en la historia. ¿Ese dónde fue? Ese fue en Estados Unidos, en Pensilvania, unos años antes justo del accidente de Chernóbil. Es menos conocido que el de Chernóbil. De ese no se habla tanto, ¿eh? De ese no se habla tanto porque gracias a Dios las consecuencias no fueron graves. Claro, porque el de Chernóbil, por ejemplo, también fue muy grave por el factor humano posterior a los accidentes de no informar, de ese secretismo que fue casi lo más devastador, ¿no? Y en España son seguras ahora mismo, o sea, ¿se puede decir que son seguras esas centrales que tenemos? Sí, yo digo que sí. Y la ciencia también, los datos me avalan. Hablemos un poquito hemos hablado de las características de la energía nuclear. Siempre que hablamos de seguridad nuclear, hablamos de 3 características fundamentales de la energía nuclear. La primera es la alta cantidad de energía que tenemos almacenada en el núcleo. Lo hemos hablado antes. Hemos dicho que en un núcleo está el equivalente energético de 40 Ever Givens llenos de petróleo. Luego, estos productos de fisión radiactivos de los que hemos hablado, que siguen emitiendo esa radiación ionizante, y después esa necesidad de extraer el calor residual una vez que hemos apagado el reactor. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta emisión de radiactividad acaba resultando en la emanación de calor por parte de estos residuos. Entonces, una vez que hemos hablado de esto, ¿cuáles son los principales problemas que podemos tener desde el punto de vista de la seguridad nuclear? Nosotros al final es bastante simple, en el sentido de que si tú algo le estás metiendo calor, solo puede hacer 2 cosas: o emitir ese calor o calentarse o subir su temperatura, ¿no? Entonces yo, si tengo una reacción de fisión en un combustible, esa pastilla de combustible solo puede hacer 2 cosas: o calentarse o evacuar el calor. Principalmente, ¿qué va a hacer? Evacuar el calor por el principio de la termodinámica. Oye, si yo tengo afuera algo que está más frío que yo, en vez de yo seguir calentándome, lo que voy a hacer es pasar ese calor. Entonces, ¿cómo tenemos desde qué puntos de vista tenemos el problema? Punto 1, de que yo genere mucho más calor que el que soy capaz de evacuar, con lo cual me caliento muchísimo, o de que yo no soy capaz de evacuar ese calor que yo estoy generando, con lo cual me caliento también. Pero son 2 conceptos diferentes. Una cosa es que yo me caliente en demasía, más de lo que soy capaz de evacuar, o directamente que yo pierda la capacidad de evacuar el calor. Esos son los 2 tipos de accidentes que podemos tener. Accidente número 1. Yo genero mucha más energía de la que físicamente puedo evacuar, que es lo que llamamos accidente de reactividad. Chernóbil, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Chernóbil? Las explosiones de Chernóbil no son explosiones nucleares. O sea, no es una explosión como las bombas nucleares que hemos visto siempre en Hiroshima y Nagasaki. La explosión de Chernóbil es una explosión de vapor. Hay dos explosiones en Chernóbil.
una de vapor y otra de hidrógeno. La primera explosión lo que es se genera tal cantidad de energía porque se pierde la capacidad de parar la reacción en cadena y la reacción en cadena se les va de madre. ¿Por qué? Porque llega un momento, por el tipo de tecnología que tenían en Chernóbil, porque el reactor de Chernóbil no estaba pensado para producción eléctrica, sino que producía electricidad porque aprovechaba que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pero el reactor de Chernóbil al final lo que estaba pensado era para un contexto armamentístico. Entonces, ¿qué pasa? El tipo de tecnología que tenían llegaba un momento de la operación, una parte de la operación en la cual eran inestables desde el punto de vista de que una reacción generaba dos reacciones y a su vez esas dos generaban más. No era lo que tenemos ahora de que yo me aseguro de que una reacción me genere una reacción. Que me mantenga lo que decimos en la criticidad. ¿Qué significa? Que tengo la misma población de neutrones todo el tiempo, constante. ¿Vale? ¿Qué pasó en Chernóbil? Se les fue de madre y la reacción en cadena escaló de una manera bestial. Entonces, ¿qué pasó? Generaron una cantidad de calor instantánea, una potencia brutal, que ¿qué hizo? Evaporó directamente el agua que tenían y si buscáis en YouTube un vídeo que sea explosión de vapor, al final una cosa es evaporar como nosotros podemos evaporar en una olla de casa y luego otra cosa es meter que alguna vez habéis probado, no habéis visto en internet la mítica broma que dice, uy, si quieres que las patatas fritas te salgan muy bien, cuando esté el aceite muy, muy, muy caliente, mete un chorrito de agua. Sí. ¿Qué pasa ahí? Que explota. ¿Qué es lo que pasa? Una explosión de vapor. Invito a la gente que nos esté viendo a que busque el vídeo porque vale. Muy bien no lo hagáis. Entonces, ¿qué pasa? Que el vapor, que no lo hagan, que vean el vídeo. El vapor lo que hace es que, claro, expansiona de una manera instantánea, brutal, con lo cual, obviamente, lo que ocurrió fue una presión descomunal que hizo que explotara el núcleo, pero por una explosión de vapor, no una explosión nuclear. ¿Qué pasa? Que una vez que las varillas de combustible, al final hemos visto estas pastillitas de uranio, pues estas pastillitas de uranio están recubiertas de una aleación de circonio. El circonio es un material que transmite muy bien el calor y aguanta muy bien los esfuerzos termodinámicos, ¿vale? Y los esfuerzos mecánicos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando se calienta mucho y reacciona con el aire, se oxida y genera hidrógeno. ¿Qué pasó? Que en cuanto entró aire ahí y de la temperatura a la que estaban las varillas de circonio, se generó una cantidad de hidrógeno bestial que acabó explotando. Que esa fue la segunda explosión que tenemos en Chernóbil. Entonces, en Chernóbil lo que tenemos son dos explosiones. Una de vapor y otra de hidrógeno. Eso hoy en día no puede pasar. ¿Por qué? Porque no podemos tener un accidente de reactividad por lo que llamamos los coeficientes inherentes del reactor, que significa que en cuanto tenemos muchas bolitas por condiciones de la física, que no puedo meter aquí a explicar, pero ¿qué hacen? Que al final no podamos parar esas bolitas que necesitamos parar para que impacten en el uranio 235 y esas bolitas se acaban escapando. Con lo cual, se acaban escapando todas las bolitas, me quedo sin bolitas, con lo cual mi nivel de potencia empieza a bajar. ¿Vale? Eso es lo que llamamos los coeficientes inherentes de reactividad. Cuanta más potencia genero, el reactor tiende a generar menos potencia por sí mismo. Eso era algo que no tenían en Chernóbil y ese es el primer tipo de accidente del que hemos hablado. Accidentes en los que yo genero mucha más potencia de la que yo soy capaz de evacuar. Ahora vámonos a los otros. Cuando yo pierdo la capacidad de evacuar el calor. ¿Por qué puedo perder esa capacidad de evacuar el calor? Punto 1. Porque pierdo el agua que está pasando a través del reactor con el que yo refrigero el reactor, que fue lo que pasó en el accidente de 3 Mile Island, en el accidente de las 3 millas, por errores humanos, no vieron bien el accidente que estaban teniendo. Todo empezó en una parte de la producción de electricidad. Nada que ver con el reactor, pero acabó llegando al reactor. Los operadores
por la formación que tenían, lo interpretaron mal, aparte de otros muchísimos factores. Pero al final lo que acabaron haciendo es dejaron sin refrigeración el núcleo. ¿Qué pasó? Como no había agua que se llevara ese calor residual que sigue generando los productos de fisión una vez apagado el reactor, aquello se fue calentando hasta que se derritió el combustible. Acabó derritiendo el combustible y al final sí que fueron capaces de refrigerar el reactor a las horas. ¿Qué pasó? No tuvimos ningún tipo de problema de emisión radiactiva, pero bueno, tuvimos un accidente en el que se fundió parte del núcleo. ¿Por qué? Porque tuvimos un accidente, lo que llamamos de pérdida de refrigerante. Nos quedamos sin refrigerante. Y luego el otro es, vale, yo tengo ese agua que sí que me refrigera el núcleo, pero luego este agua sigue estando caliente. Este agua necesita acabar pasando su calor a lo que llamamos el depósito final de calor, ¿vale? El ultimate heat sink, que se llama en inglés. ¿Qué pasó en Fukushima? Que al final no teníamos dónde evacuar ese agua caliente que sí que estaba pasando por el reactor, no teníamos dónde evacuar ese calor. ¿Por qué? Porque acabamos perdiendo la capacidad de evacuar ese calor con los generadores diésel que teníamos. Al final Fukushima, tenemos el terremoto se carga toda la red eléctrica del Japón, no pasa nada, dentro de las centrales nucleares se tienen generadores diésel que generan electricidad en caso de que no se pueda tener acceso a la red exterior. Estos generadores diésel, lo que pasó es que resulta que por cuestiones de diseño que no se había caído en ello, estaban en una cota inundable. ¿Qué pasaba? Que dijeron, bueno, están en una cota inundable, pero es que no esperamos inundarnos. ¿Por qué? Porque vamos a poner, ¿cuál es la ola más grande que ha habido en Japón? 5 metros. Pues te voy a poner una barrera para una de 10, que es el doble de lo que históricamente ha habido en Japón. ¿Qué pasa? Que llegó una de 14 metros, que no había visto en la historia, y acabó inundando los generadores diésel. ¿Qué pasó? Perdimos la capacidad de acabar refrigerando el reactor, con lo cual nos acabamos quedando sin capacidad de sacar ese calor del agua y lo que pasó es evaporación de ese agua y generación de hidrógeno por la temperatura que tenía y la reacción del circonio con el aire. Generación de hidrógeno que al final acabó en las explosiones que hemos visto siempre en Fukushima. Esos son los tres tipos de accidentes que podemos tener en un reactor nuclear. Entonces, si volvemos ahora al término de la seguridad, obviamente en todos estos reactores que hoy en día se están creando, estos nuevos diseños nuevos, pues al final lo que estamos haciendo es intentar, desde el punto de vista de la seguridad, no poder tener ese tipo de accidentes, por lo mismo que estábamos hablando de lo de Chernóbil al principio, por coeficientes inherentes, pues lo mismo, pero para evacuación de calor. Que yo genere tan poca energía por unidad de volumen que yo pueda evacuar este calor residual. Entonces, bueno, ¿qué dicen los datos? Que la energía nuclear es la energía más segura por unidad producida en la historia. O sea, que el número de accidentes mortales por unidad de energía producida es mucho menor en la nuclear que en la eólica, en la solar y obviamente ya ni hablemos de las tecnologías fósiles que por emisiones sabemos que hay millones de muertes al año. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la seguridad, ¿cómo se ataca la seguridad desde el punto de vista de la nuclear? Atacamos tanto a la prevención, o sea, a intentar que no ocurran esos accidentes, a bajar la probabilidad de accidente, como a mitigar las consecuencias. Al final, siempre intentamos aprender de los errores que ha habido, como pueda ser el de Fukushima, y se han implementado muchísimas estrategias en cuanto a gestión de accidentes para mitigar todas estas cosas que hacen que a día de hoy la energía nuclear sea la más segura y lo dicen los datos. Yo estoy aprendiendo demasiadas cosas hoy. Voy a tener que acostarme ahora, ¿vale? Y volverte a ver. Y después os cuento qué tal, porque estoy flipando. No, eres muy buen divulgador, Jaime, tío. Enhorabuena.
Y bueno, por seguir un poco con todo esto y relacionándolo con España, que aparte ya de la paranoia sobre la seguridad, hay una cosa que parece que esta gente se olvida, que también es la seguridad del domicilio, de saber qué te va a pasar a ti en el futuro y que de repente, pues que en España millones de trabajadores tengan que estar pagando la factura de la luz más cara de la historia, es algo pues muy impactante, ¿no? Después esta gente está siempre como dando lecciones morales todo el rato y estamos viendo una cosa muy dramática. Y también ha salido mucho a colación del tema el debate de si realmente la energía nuclear podría aportar algo a que esto no ocurriese o ocurriese de manera distinta y si la producción energética en España podría, pues eso, tener una base distinta para evitar un encarecimiento de este tipo o que tenga efectos tan pesados en la economía como la que tiene. Sí, al final, si algo sabemos ya a estas alturas es que todo lo que vivimos ya se ha vivido y que la historia simplemente se repite. Entonces, este debate sobre la energía nuclear dentro de una crisis energética ya pasó en los años 70 y es de donde salió el boom de las nucleares en los años 80. Al final, bueno, pues para entender el por qué se habla de la energía nuclear ahora y si puede ayudar a abaratar la mítica factura de la luz, hablamos mínimamente del mercado eléctrico. Vamos a intentar entender un poco el por qué esto puede ser. Nosotros al final lo que tenemos en España es un mercado marginal horario en el que cada tecnología puja con una cantidad de electricidad que están dispuestos a suministrar a un precio al cual están dispuestos a suministrarla. Pujan y ofertan, lo que no quiere decir que lo que yo estoy pujando, al precio al que yo estoy ofertando, sea mi precio de coste. No, yo oferto a un precio de acuerdo a mis estrategias de producción. Y yo quiero estar produciendo sí o sí, con lo cual yo te oferto a un precio. Por eso, lo mítico que dicen de no, han ofertado a cero. Han ofertado a cero, pero por mucho que el viento sea gratis, a la eólica no le sale a 0 euros el kilovatio hora. ¿Por qué? Porque son proyectos que se tienen que construir, se tienen que mantener, etcétera. O sea, los costes están ahí. Entonces, yo pujo a un precio y después yo tengo una demanda. Con lo cual, al final, ¿qué acaba pasando? Cada tecnología puja a un precio y la demanda se va cubriendo hasta que llega un punto de corte en el que, vale, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar 100 megavatios hora mañana a las 5 de la tarde. Voy a necesitar 100 megavatios hora. La nuclear me va a dar 20, la eólica me va a dar 20, la solar me va a dar 20, la hidráulica me va a dar 20. Me faltan 20. ¿Quién me los da? ¿Quién es la última que ha ofertado? El gas natural, que lo ha ofertado a tanto. El gas natural entra caro, ¿por qué? Punto 1, es una tecnología cara. Punto 2, porque usa un combustible que hoy en día está por las nubes. Y punto 3, porque al emitir CO2 tienen que pagar unos derechos de emisión de CO2 a la Unión Europea, que luego la Unión Europea acaba revirtiendo en los estados. Con lo cual, ¿qué pasa? Que acabamos teniendo que el que marca el precio del pool acaba siendo la oferta del gas. Con eso se obtiene un precio de mercado. ¿Qué pasa? Que ahora mismo es abusivo. El coste de la energía nuclear, el coste de producción de la energía nuclear no llega ni de lejos a eso. Y por eso las eléctricas piden negociar un precio fijo para la energía nuclear. O sea, no pensemos aquí que es... No. Las eléctricas, la nuclear, No, las eléctricas, esto al final, oiga, una eléctrica construye una planta nuclear para ganar dinero. Con lo cual, si ellos pueden asegurarse de que su inversión puede acabar siendo amortizada, ¿para qué asumir el riesgo? Yo, si puedo acabar asegurándome un beneficio de que yo te voy a producir electricidad por tal precio, muchísimo más barato que el precio que tenemos hoy en día en el mercado por el gas natural, ¿por qué no hacerlo? Que es lo que hacen en Francia. En Francia hoy en día la electricidad nuclear está fuera del pool. Las centrales nucleares en Francia cobran 42 euros el megavatio hora producido. 42 euros. No sé ahora mismo a esta hora la que está, pero yo creo que en España debe estar a los 400 euros el megavatio hora producido. Aproximadamente sí. Por lo tanto, ¿puede ayudar a abaratar el precio de la luz? Obviamente.
Obviamente, si me están diciendo que puedo estar produciendo en España, la situación es un poco diferente porque la carga impositiva que tiene la energía nuclear en España es mucho más alta que en Francia. Estamos hablando de impuestos sobre la generación eléctrica, otros impuestos que hay a nivel estatal, impuestos autonómicos, llamadas ecotasas, que luego el dinero que se recauda no se dedica, porque eso se ve al final en qué se gasta los ingresos y los gastos, no se dedica a actuaciones medioambientales. Luego tenemos lo que llamamos la tasa Enresa, que es que las centrales nucleares se hacen cargo económicamente de la gestión de sus residuos a largo plazo. Con lo cual, de cada megavatio que se produce, 8 euros van a la gestión, a una hucha para la gestión de los residuos futuros. Luego, pues, aparte de esta tasa Enresa, que obviamente en el sector todos estamos concienciados de ella, que tiene que ser así, pues se añade un impuesto sobre el combustible gastado, que no sabemos en verdad a qué es ese impuesto, porque se está pagando una tasa aparte para ello. Tenemos otro tipo de impuestos de actividades económicas, entonces la tasa impositiva en España sobre las nucleares es algo más grande que en Francia, por lo tanto, esos 42 euros megavatio hora a lo mejor no sería un precio que se podría aplicar a España por todos estos impuestos, pero las eléctricas pidieron negociar un precio de alrededor de 60 euros megavatio hora. Las eléctricas, las nucleares, producen el 20% de la electricidad de este país. Con lo cual, imagínate si el 20% de la electricidad de este país, en vez de estarla pagando a 400 euros el megavatio hora, que debe estar ahora mismo la luz, estuvimos pagando a 60. Pues bastante más barato. Y al final lo que tenemos son informes si nos vamos un poquito más a nivel global, lo que tenemos son informes que lo que nos muestran es que la operación a largo plazo de las centrales nucleares tiene los costes más bajos de todas las energías. De todas las energías eólicas, solar, gases fósiles, etcétera, la nuclear a largo plazo tiene los costes más bajos antes de impuestos que cualquiera de estas energías. ¿Qué significa la operación a largo plazo? La operación a largo plazo es la operación más allá de la vida de diseño de las centrales nucleares, que este también es un concepto que hay que sacar, del que hay que divulgar, porque es lo típico que siempre, si os pregunto ¿cuántos años puede operar una central nuclear? ¿Vosotros qué me contestáis? ¿Qué número suena? ¿No suena lo mítico de los 40 años? Oye, una central nuclear no puede operar más allá de los 40 años. No, esos 40 años es lo que se llama la vida de diseño. La vida de diseño al final es que cuando estaban diseñando la central, como hemos dicho, no dejan de ser proyectos económicos que dicen, oye, ¿cuándo me va a amortizar esto? ¿Cuánto tiempo va a tardar usted en amortizarme esto? Pues cogieron y dijeron, aproximadamente 40 años. Yo creo que esto más o menos puede operar unos 40 años, con lo cual la amortización la voy a hacer a 40 años. ¿Qué pasa? Que llegan los 40 años y vemos que el coche está perfectamente. El coche está perfectamente. ¿Por qué? Porque le hemos cambiado los frenos, le hemos cambiado los neumáticos, le hemos cambiado el aceite, le hemos cambiado todo. A las centrales nucleares, salvo la vasija, se le cambia todo. Con lo cual, salvo el motor, hemos cambiado el coche entero. Y el motor está perfectamente, porque le estamos haciendo unas inspecciones rigurosas de decir que el motor sigue poder circulando. ¿Por qué no vamos a seguir circulando cuando ya hemos dicho además que hemos amortizado esta instalación? ¿A día de hoy están las centrales amortizadas? No. ¿Por qué? Porque cuando se les ha dicho, oiga, usted puede operar más de 40 años, ¿qué han hecho? Han invertido. Han invertido en materia de seguridad porque han dicho, vale, yo voy a operar más de 40 años, pero para que a mí me dejen operar más de 40 años, me están pidiendo que yo haga no sé cuántas inversiones en materia de seguridad. Con lo cual, ¿están amortizadas a día de hoy? No, todavía quedan por amortizar todas esas inversiones que se han hecho en materia de seguridad. Otra cuestión, la energía nuclear tiene muchos enemigos a día de hoy. La opinión pública mayoritariamente está lamentablemente en contra. Y desde luego el ecologismo yo siempre lo pongo entre comillas porque no busca la sostenibilidad real, sino que es ecologismo de moda y de sacar dinero. Es como un negocio. Greenpeace, por ejemplo, para mí es una gran empresa, una máquina de hacer billetes. Bueno, para ti en Alemania para el registro mercantil también. Claro. Más. Aquí, por ejemplo, son de los que más campañas hacen contra la energía nuclear y que la gente encima... Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice, sí, un estudio de Greenpeace, inmediatamente es como, ya está, ¿vale? Me voy a buscar otra cosa. Pero hay mucha gente que lamentablemente le da mucha credibilidad.
Entonces, ¿qué intereses hay detrás de que se quiere eliminar la energía nuclear? Porque ¿qué sentido tiene? Porque tú has dicho, más eficiente, más económica, más productiva, más segura. Claro, entonces, con todas estas cosas dices, entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque de hecho llega a haber, más en Alemania que aquí, de volver a la leña, volver a los caballos. Al carbón. Al carbón. Eso Es que... no es el progreso, o sea, eso es Literal. 200 años atrás, que además contamina más. Literal. A ver, lo primero de todo, claro, pensamos, hay muchas veces que tendemos a pensar que la parte es el todo, hay veces que pensamos que España es el mundo. Entonces, cuando hablamos de que hay mucha gente en contra, tenemos que especificar bien el lugar. Por eso a mí me gusta mucho especificar entre España y el mundo, porque hay veces que tenemos que pasar a pensar que como es aquí, es en todo el mundo. No es así. Por ejemplo, la República Checa acaba de publicar un estudio que dice que el 65% de la población está a favor de la nuclear. Hace poco los británicos publicaron un estudio en el que decían que también el 65% decía que la energía nuclear debía desempeñar un papel en la transición energética del país. En Francia ahora mismo, que están en campaña electoral, la moda es saber quién promete más centrales nucleares. Entonces, hay que contextualizar, cuando decimos que hay muchísima gente, que la mayoría de la gente está en contra, hay que contextualizar el dónde. Luego, como segundo punto, a mí me gusta mucho me encantan cuando la acabas de hacer, me encantan las comillas que le pones a lo del ecologismo, porque es una postura sobre la que nosotros debatimos mucho. Oye, nosotros, ecologistas somos nosotros, que nos preocupamos por el medio ambiente. Claro. Estamos diciendo que nosotros decimos que nuestra energía es la más segura, es la más respetuosa con el medio ambiente y encima gestionamos nuestros residuos, con lo cual, y esto avalado también por la Unión Europea. El organismo de la Unión Europea técnico, la JRC, hizo un estudio sobre el daño de la energía nuclear al medio ambiente y al final la conclusión principal es que la energía nuclear no daña el medio ambiente, con lo cual volvemos a criterios objetivos y técnicos. Pero es que entre lo que se ha llamado ecologismo tradicionalmente también hay grandes disputas entre ellos. A mí hay un libro que me gusta mucho que es El ecologista nuclear de Juan José Gómez Cárdenas, que dice eso, que para acabar con el cambio climático hay que basarse en un mix de nuclear y renovables. Porque al final nos llevan haciendo creer muchísimo tiempo que son posturas antagónicas y no es así. El Partido Verde finlandés, su postulado en su programa electoral, ellos dicen que no están en contra de la construcción de pequeños reactores modulares como medida de lucha contra el cambio climático. Entonces, el ecologismo en sí está dividido. ¿Cómo has dicho que se llama el libro ese para la gente? El ecologista nuclear, de Juan José Gómez Cadenas. Entonces, ahora, si hablamos de España, sí que te doy toda la razón de que hay mucha gente en contra. El nuclear es no de toda la vida, la mítica chapita que tenían nuestros padres, eso al final es un sentimiento que arraigó, pero porque la gente nunca se llegó a preguntar por qué nucleares no. Decían que nucleares no, punto. Y al final es un sentimiento que se ha conseguido arraigar en la sociedad y que es muy difícil, revertir. Entonces, nosotros lo que hacemos nosotros estamos a favor de revertirlo. ¿Cómo? En España estamos hablando de que la postura a favor de la nuclear siempre está en torno al 25-30% a favor de la energía nuclear. Y lo que nosotros vemos es que ese porcentaje cambia mucho cuando amplía el grado de conocimiento. O sea, que nosotros lo que vemos es que la principal razón en contra de la energía nuclear es el desconocimiento. Cuando le decimos a la gente que la energía nuclear es segura, como estamos hablando aquí, avalándolo con datos, que los residuos se gestionan de una manera como se gestionan, avalado por datos, que es la energía que más electricidad produce en España. Es que nadie lo diría. Este año, por primera vez prácticamente en la última década, va a ser desbancada por la eólica, que es estupendo, son buenísimas noticias, pero que nadie sabía durante los últimos 10 años que la energía nuclear era la que más electricidad producía en España. Entonces, cuando divulgamos acerca de esta tecnología, hemos visto que el cambio de aprobación cambia al 70%. El 70% a favor de la energía nuclear. Entonces, ahí es donde está nuestro principal caballo de batalla. Nuestro principal caballo de batalla no son los ecologistas antinucleares. No. Nuestro principal caballo de batalla es la desinformación y el desconocimiento que hay. Y por eso surge Jóvenes Nucleares. Que ellos lo aprovechan, de hecho. O sea, esa gente antinuclear lo que hace es aprovecharse de eso. Nosotros, al final, los principales, al principio, ya cuando empezamos a salir, empezamos a debatir. Y los principales debates ya eran, no, es que no es segura. Vale, muy bien. Hablemos de la seguridad de las centrales nucleares.
no, es que resulta que son más seguras. Es lo mítico del avión y el coche. ¿Qué es más seguro? ¿El trayecto en coche hasta el aeropuerto o el vuelo Madrid-Nueva York? Hombre, 1000 veces más seguro Madrid-Nueva York, pero en el vuelo Madrid-Nueva York, cuando tienes un bachecito, se te ponen de corbata. Cuando hablamos de los residuos, lo mismo. No, es que los residuos y tal. Mire, esta es nuestra estrategia que tenemos de residuos. Como puede haber, no ha habido ningún tipo de accidente por el traslado de los residuos, la vigilancia radiológica es perfecta, los planes de vigilancia radiológica ambiental funcionan estupendamente. Ya cambian a la economía, que es uno de los grandes principales, de los caballos de batalla de la energía nuclear, que es, oye, las inversiones necesarias para crear una central nuclear son astronómicas. ¿Qué está haciendo la energía nuclear? De acuerdo, vamos por partes. Primero hemos ido a la seguridad, luego hemos ido a los residuos. Tienen razón en cuanto a la economía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestro modelo de negocio para, en vez de construir centrales nucleares gigantes que se tienen que construir en los emplazamientos y que son prácticamente trajes a medida, lo que vamos a hacer va a ser trajes de confección. Vamos a hacer en nuestras fábricas las centrales y lo que nos vamos a llevar son las piezas allí ya montadas y lo que vamos a hacer simplemente es el Lego. Ensamblaje allí y listo. Y también mucho más pequeñitas. ¿Para qué? Para que sean proyectos económicamente mucho más viables y que ya no tenga que ser un consorcio de las 3 eléctricas más ricas del Estado, que sean las que construyan la central nuclear, sino que, oye, un consorcio de empresas más pequeñas puedan acometer este tipo de proyectos. Entonces, ya una vez que hablamos de estas cosas, claro, ya se empiezan a no saber muy bien por dónde ir. Yo tenía una pregunta para ti también en relación a esto, Jaime, que es que, claro, sabiendo que una de las fuentes de toda esta, digamos, negacionismo o de oposición supuestamente ecologista a las nucleares viene de la desinformación, ¿cómo puede ser que en Alemania, donde han vivido un auge de esa energía nuclear, incluso han tenido los beneficios en su mano, cada vez hayan ido cerrando más centrales nucleares? Porque, claro, aquí en España, por mucho que yo hable con una persona normal sobre este tema, pues sí, es desinformación, tienen un rechazo a lo mejor que viene de sus padres. Yo tengo chapas de nucleares, no en mi casa, vamos, estoy seguro. Y viendo ese solecito, sonriendo, diciendo no, yo decía no también. Me parece bien, si lo dice este sol, ¿sabes? Pero es algo muy primario que conforme hablas un poco y te adentras ya en lo técnico, la gente se va echando para atrás y no se pone, digamos, tan cabezona como es ese movimiento antinuclear en Alemania, que encima es que parece que ganan las elecciones. O sea, ¿qué está pasando en Alemania y qué consecuencias crees que puede tener? Sí, al final, joder, lo que tú hablas, si yo te digo que busques en Google Imágenes, si te digo que busques energía renovable, las fotos que ves, vamos, el corazón es que qué cosa tan calentita, todo verde, todo amarillo. Si buscas gas natural, también brutal, unas llamas azules, preciosas, tal. Si buscas centrales nucleares, lo primero que te aparecen son chimeneas, no torres de refrigeración, chimeneas de centrales de carbón que están emitiendo gases, humos negros, y luego torres de refrigeración que lo que tienen que ver son con centrales térmicas, no con centrales nucleares, ya que no todas las centrales nucleares precisan de torres de refrigeración, como por ejemplo la de Almaraz, la de Vandellós, no tienen torres de refrigeración porque se refrigeran o bien con embalses o bien con el mar. Pero hablando de lo de Alemania fue una decisión 100% política que surgió del accidente de Fukushima. O sea, al día siguiente del accidente de Fukushima, la opinión pública alemana estaba en contra de la nuclear. Porque por mucho que les explicaran que eso no podía pasar en Alemania, que ese tipo de accidentes no podía pasar en Alemania, porque hasta donde yo sé, en Berlín no te puede llegar un tsunami de 15 metros, aún así la opinión pública estaba en contra. Entonces, los políticos, ¿qué hicieron? Lo que la gente dicte en ese momento. Al final, el público estaba en contra, la opinión pública estaba en contra y los políticos fueron lo que adoptaron. Se pasaron por el arco del triunfo todos los informes técnicos que avalaban la seguridad de las centrales nucleares. Lo primero que se hizo en España fue ir al Consejo de Seguridad Nuclear. El Ministerio de Industria, creo que era por entonces, el Ministerio de Industria lo primero que le pidió fue un informe al Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear redactó un informe de la situación de las centrales nucleares frente a accidentes como estos
pidió también a las centrales nucleares que desarrollaran ciertas estrategias flexibles frente a los accidentes más allá de las bases de diseño en centrales nucleares y no sucumbimos al pánico del momento. En Alemania sí que sucumbieron al pánico del momento, no hicieron caso a los informes técnicos que les decían que las centrales nucleares eran totalmente seguras y se han puesto a construir centrales de carbón. Ahora además dicen que las van a cerrar porque para 2038 no son capaces de cumplir sus objetivos y que las van a sustituir por centrales de gas natural, que tampoco van a ser capaces de cumplir sus objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas asociaciones calculan que van a necesitar entre 20 y 40 gigavatios de centrales de gas para 2035. Para que os hagáis una idea, el pico de generación en España en la historia han sido 40 gigavatios. Con lo cual, básicamente están diciendo que tienen que construir el número de centrales de gas necesarios para abastecer a toda España en su momento de mayor demanda. Esto para el año 2035. Con el precio del gas y los derechos de emisiones de carbono como están en el mercado. Los derechos de emisiones de carbono a futuro, además, solo van a ser más caros. Y el gas, sabéis vosotros cómo están los mercados del gas. Los precios a futuros del gas cada vez son más caros también. Con lo cual, han intentado ser más papistas que el Papa, porque ahora mismo en Japón lo que están haciendo es rearrancar los reactores que llevan parados desde Fukushima. Porque en Japón se han dado cuenta. Es que al final lo que hicieron en Japón fue empezar, cuando pararon todas sus centrales nucleares, lo que hicieron fue construir centrales de carbón, que es lo más rápido y lo más económico. ¿Qué ha pasado? Que se han dado cuenta de que no pueden y lo que están haciendo es rearrancar reactores. Ya se está hablando en Japón, se está volviendo a hablar de construcción de centrales en Japón. ¿Por qué? Porque es que saben lo que hay. Y saben también que en Japón lo que pasó fue todas las muertes que son achacables al... Se hablan de unas 2.000 muertes achacables al accidente de Fukushima, pero todas las muertes son debido a el estrés generado o los accidentes generados por la evacuación del personal. Pero no hay muertes asociadas a la radiación en Fukushima. El informe de las Naciones Unidas demuestra que se hizo una revisión en 2011, se hizo el informe de las Naciones Unidas, del Comité Radiológico de las Naciones Unidas, que tras hacer las investigaciones demostraron que no había habido ninguna muerte debida a radiación y la última revisión que se hizo en el 2018 al final dijo que ha habido, con el paso del tiempo, ha habido una muerte por una persona que desarrolló cáncer que sí que ha sido capaz de ser trazada a la radiación recibida en el accidente. Una muerte por radiación. Los japoneses lo que se han dado cuenta es, oye, pero ¿cuánta gente está muriendo aquí por el dióxido de carbono que están emitiendo nuestras centrales de carbón? Que al final es lo que tenemos. Entonces, ¿en Alemania qué tenemos? En Alemania tenemos decisiones políticas que acaban con comercializadoras de gas participadas, no sé si es al 100% o al 90 y pico % por Greenpeace, que lo que venden es gas natural vegano, en el cual lo que son capaces de demostrar es que a veces hasta entre el 1 y el 10% del gas natural que venden es a base de la desintegración de la remolacha. Luego el otro 90% del gas viene de Rusia, pero de ese no hablamos. Hablamos del gas natural vegano, que es el 1% que viene de la remolacha. Eso es lo que tenemos en Alemania. Sí, es Mad Max. Mira, he cogido, Jaime, en Google, he metido justo lo que dices y fíjate, efectivamente, centrales nucleares. Una imagen en Google de energía nuclear. Ahora te voy a decir una cosa. Son mucho más benévolas que algunos informativos nacionales en lo que lo que hacen es ese humo blanco que sale de las torres de refrigeración, que es vapor de agua, que es lo que utilizan, pues lo que hacen es lo ponen verde, lo tiñen de verde, bueno, no sé para qué. No, yo me ahorro mi pensamiento para mí. Pero bueno, lo tiñen de verde. Nos podrían explicar por qué colorean el humo, el vapor de agua, perdón, que sale de las torres de refrigeración de verde. Qué ridículo, ¿eh? Es que es muy ridículo. Hostia. Es los Simpson en la vida real, o sea, está pasando. Es al final lo que hablamos del debate, o sea, nosotros debatimos, nos gusta debatir con hechos científicos y objetivos. Y claro, ya para mí ese ya fue un poco un punto de inflexión de decir, o sea, no,
no sabía que la manipulación podía llegar hasta la manipulación antinuclear podía llegar hasta este extremo, de tener que pintar el vapor de agua que sale de una torre de refrigeración de verde. No sé muy bien lo que buscaban, pero bueno. Y bueno, ya para terminar, que no te queremos robar mucho más tiempo, llevamos ya hora y cuarto. Bueno, una pregunta necesaria. ¿Es la energía nuclear el futuro? Hombre, para nosotros 100%. Es que cuando pensamos en el futuro, tenemos que pensar que es que nos queda tanto por hacer. O sea, al final, hay veces que yo en Twitter veo que celebran el hecho de no las energías renovables tal día de febrero a las 2 de la tarde fueron capaces de generar tanto que la nuclear tuvo que bajar carga, con lo cual estábamos generando 100% prácticamente energías bajas en emisiones, porque las energías bajas en emisiones al final son las renovables y la nuclear. Entonces llegamos a tener un día, me acuerdo, como un 90% de energía renovable y luego el resto con energía nuclear, lo cual es estupendo. La cosa es que estamos hablando de la electricidad. Es que no es lo mismo electricidad que energía. Cuando estamos hablando de la descarbonización, la electricidad es 1/3 del pastel. Al final, si hablamos del pastel energético y lo simplificamos mucho, 1/3 es electricidad, el otro tercio es transporte y el otro tercio es climatización. Entonces, parece que ya prácticamente lo tenemos hecho cuando un día, a una hora, hemos sido capaces de conquistar 1/3 del pastel. Pero es que el transporte, si queremos de verdad electrificar todo ese tercio, es que es otro tercio que tienes que volver a hacer, tienes que duplicar lo mismo simplemente para conquistar ese otro tercio del transporte. Que en el transporte tenemos ya otros problemas asociados con el vehículo eléctrico, que obviamente es la electrificación de toda la inversión que hay que hacer en la red, las electrolineras que se les llaman, los supercargadores, tema de cómo van a estar los recursos naturales para la creación de baterías, etcétera. Pero es que luego también tenemos la climatización, porque todos queremos estar calentitos en verano, calentitos en invierno y fresquitos en verano. Es que ese es otro tercio del pastel. Entonces, cuando estamos hablando de esto, es que ni de broma podemos estar soñando al medio plazo con las renovables, al 100%, ni de broma. Y si estamos en serio acerca del tema de los gases de efecto invernadero, tampoco podemos estar contando con el gas natural. Entonces, la energía nuclear es, en el futuro, seguro que a corto plazo, imprescindible. Si ya luego estamos hablando además de utilizar de verdad el hidrógeno, como se lleva hablando durante los últimos 50 años, se seguirá hablando durante los próximos 50 años, si de verdad queremos producir hidrógeno, se sabe que la fuente más eficiente para esto es la energía nuclear. Y si estamos hablando ya es que al final siempre acabamos hablando de lo mismo, que es, no, en España, en una hora en concreto, hemos sido capaces. Pero es que tenemos que hablar en un contexto de todo el mundo, de que no todo el mundo es capaz de poner granjas solares, de que no todo el mundo es capaz de tener aerogeneradores, de que hay sitios, dime tú, Puerto Rico, por ejemplo. Puerto Rico, ¿cómo narices van a ser capaces de siempre suministrar a través de renovables? No tienen espacio para ello. En cambio, si pusiéramos en islas como Puerto Rico, Menorca, Canarias, si pusiéramos reactores modulares pequeños como estos de los que estamos hablando, el problema del suministro energético en el futuro se solventaría de una. Entonces, ¿es la energía nuclear el futuro? La energía nuclear, mientras sea capaz de hacer frente a sus caballos de batalla, que son la seguridad, que la nueva oleada de reactores, siempre que estoy hablando de reactores modulares pequeños, lo evolutivo de ellos no es simplemente que son pequeños, se realizan en fábricas, con lo cual son más económicos, sino que el avance tecnológico que se está haciendo con ellos es brutal, en materia de seguridad sobre todo. Aparte de en economía, en materia de seguridad, en materia de gestión de residuos, estamos hablando de reactores que pueden quemar lo que hoy en día llamamos residuo. O sea, eso que llaman basura, resulta que la basura la vamos a poder utilizar para generar electricidad. Y luego, que sean más económicos, pues cuando consigamos, cuando la nuclear consiga conquistar todos estos caballos de batalla,
para lo cual esta década, me encantaría que pudiéramos hacer esta entrevista en el 2030, porque ahora mismo la energía nuclear está sufriendo un renacimiento bestial. Hay ahora mismo cerca de 70 diseños nucleares en fase de investigación. Ya hay reactores modulares en producción. Justo hace 9 días en China entró el primer reactor refrigerado por gas a alta temperatura, que ya está generando 200 megavatios eléctricos, con lo cual ya es una realidad. Y cuando en el 2030 todo esto que se está investigando hoy en día sea una realidad y ya se esté implementando en el mundo, veremos a ver en España qué pasa. Pero yo creo que al final acabaremos cayendo como acabamos cayendo en el pasado. Por lo cual, sí, la energía nuclear, en nuestra opinión, es el futuro junto a las energías renovables. Bueno, Jaime, pues para nosotros es un placer tenerte aquí y bueno, espero que sigas divulgando y dando guerra con este tema que falta hace. Nada, muchísimas gracias a nosotros por tenernos aquí, por darnos un espacio para explayarnos durante hora y 20. Me acuerdo que cuando estaba hablando me decían, me habías hablado en plan en torno a hora y media, tal, me decían, ¿vas a ser capaz de hablar durante hora y media? Y digo, se me va a quedar corto el tiempo. Sí. Así que nada, os damos muchísimas las gracias por abrirnos este espacio para que nos explayemos con tranquilidad.